Buenos días. ¿Durmieron bien? Sin perturbaciones del sueño. Qué bueno. Ya terminamos de hablar de disomnias. Ahora vamos a hablar de parasomnias. Las parasomnias son perturbaciones del sueño que aparecen cuando la persona ya está dormida y se relacionan con el momento de despertar o poco antes, sobre todo cuando el cuerpo está comenzando a prepararse para despertar, o también con algunas de las transiciones de una fase del sueño a otra, que ya hemos hablado de las fases, o dentro de la fase no REM de un estadio al otro. Recuerden que hay 4 estadios en la fase no REM. Bueno, el paso de un estadio a otro puede desencadenar una parasomnia. Muchas de las parasomnias son consecuencias de activaciones del sistema nervioso central. Los cambios en la actividad del sistema nervioso central, sobre todo el autónomo, el que no depende de nuestra voluntad, y la activación muscular antes de despertar son los hechos que predominan en las parasomnias. O sea, activación del sistema nervioso autónomo y activación de la actividad muscular antes de despertar o en el momento de despertar. Esto causa movimientos anormales, comportamientos, emociones, percepciones y sueños cuando estamos durmiendo o en el momento que pasamos de la vigilia al sueño REM de movimientos rápidos oculares o de la vigilia al sueño no REM o en el momento de despertar. O sea, las parasomnias aparecen en el momento que estamos transitando de un estado a otro, de una fase a otra o del sueño a la vigilia. Y dependen de la activación del sistema nervioso autónomo y de la actividad muscular. Las más importantes son las perturbaciones A, perturbaciones al despertar, dentro de ellas confusión al despertar, sonambulismo y terror del sueño. B, perturbaciones en la transición para despertar, que incluye desorden de movimientos rítmicos, movimientos al inicio del sueño, hablar dormido, calambre nocturno de las piernas. C, parasomnias asociadas al sueño REM, al inicio del sueño REM, de movimientos rápidos oculares. Ahí están las pesadillas, parálisis del sueño, deterioro del sueño asociado a trastornos de la erección del pene, erección dolorosa del pene, paradas sinusal asociadas al sueño REM, alteraciones de conducta asociadas al sueño REM. Y otras parasomnias que ahí reúne un grupo grande de trastornos del sueño, perturbaciones del sueño, incluye bruxismo del sueño, enuresis del sueño, enuresis orinarse, o sea, se orina cuando están dormidos, trastornos del sueño asociados a tragar, distonía paroxística nocturna, síndrome de muerte súbita nocturna sin explicación, roncador primario, apnea del sueño infantil, síndrome de hiperventilación central congénita, síndrome de muerte súbita infantil, mioclono benigno neonatal del sueño y otras parasomnias no clasificadas. Son muchos, ¿eh? ¿Cómo son? Bueno, ocuparía mucho tiempo tratarlas todas, así que vamos a hacer una descripción más o menos breve de algunas de ellas y otras, bueno, pues las dejamos a él, que le interese puede buscarlas. En primer lugar, las perturbaciones al despertar. La más frecuente y la primera de ellas es la confusión al despertar. El paciente presenta confusión cuando se despierta y se mantiene confuso, desorientado en tiempo y espacio, habla lento, responde poco, la memoria es débil y tiene conductas inapropiadas. Por ejemplo, puede coger una lámpara y empezar a hablar por ella como si fuera un teléfono. Esto aparece y es una perturbación no tan rara. Esta confusión a veces son apenas unos minutos, a veces se mantiene horas después que la persona despierta. Puede ser facilitada porque la persona es obligada a despertar al inicio del sueño y en ocasiones más de una vez. Es frecuente en niños y adultos que tienen cambio de horario del lugar habitual por viajes distantes, en las personas que por su trabajo se someten a cambios de horario de sueño con frecuencia, tienen turnos diurnos, turnos nocturnos, le cambian un turno por otro, tienen que trabajar de noche y entonces esto les desorganiza el sueño y cuando se despierta pues no saben muy bien, no están muy conscientes de lo que está pasando. Yo recuerdo cuando estaba en el posgraduado, que era joven, mi servicio social en San Juan y Martínez, siempre me acostaba después de la 1:30 a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque si me acostaba más temprano, me llamaban, bueno, una vez me llamaron 11 veces en una noche, ¿no? Es terrible. Y entonces cuando me llamaban temprano varias veces, me despertaba confuso. Y bueno, no me gustaba despertarme confuso para ver a un paciente. ¿Qué hice? Bueno, pues voy a acostarme a dormir el día de la guardia a las 1:30, a las 2 de la mañana. Y entonces ya me despertaban una o dos veces, no más. Y eso me permitía, dormía muy poco, como es lógico, hasta las 6:30, más o menos de la mañana, o 6. Pero por lo menos no me despertaba confuso. Se observa también en personas tratadas con hipnóticos, con sedantes, con antidepresivos, consumo de alcohol, personas con enfermedades metabólicas, hepáticas o renales y en intoxicaciones de diferentes sustancias. O sea, no es solamente el trastorno de despertar demasiadas veces en un horario de dormir, sino también todas estas sustancias pueden facilitar la confusión, como es lógico, porque son sustancias que generalmente confunden un poco a la persona, o sea, causan confusión. El sonambulismo, el sonambulismo
es relativamente frecuente. Es una alteración compleja de la conducta que aparece en periodos de sueño profundo. El sonámbulo comienza a manifestar sonambulismo en el momento del sueño profundo. Hace que el sonámbulo se levante automáticamente, camina dormido. A veces, bueno, pues se despierta no porque no se despierta, dormido se sienta en la cama. Le es difícil despertar porque está en la fase de sueño más profunda. Y si despierta, evidentemente lo hace con una gran confusión. Característicamente, cuando pasa este periodo, pues él no se acuerda nada de lo que hizo, el sonámbulo no se acuerda de lo que hizo. Una cosa que se dice con frecuencia es verdad, el paciente sonámbulo puede levantarse y orinar en un closet. También puede caer y dañarse, puede escapar a la calle y si alguien trata de despertarlo pueden ser agresivos, pueden discutir con esa persona. Discutir no discuten de palabras, sino forcejear con la persona que trata de detenerlos. Es más frecuente en niños entre 4 y 8 años y desaparece espontáneamente, pero también se manifiesta a veces a edad un poquito más tardía. Puede ser inducido por medicamentos sedantes que le dan al niño para que duerma. También puede ser inducido por fiebre, por falta de sueño, por algunas enfermedades, porque tiene la vejiga llena en el momento que está en el sueño más profundo y se levanta automáticamente a orinar, pero no puede despertarse, está totalmente dormido, un sueño muy profundo. También estímulos externos como ruidos que ocurren en el momento que el paciente está en sueño profundo pueden hacer que se levante, como explorar, pero no explora porque no está consciente de lo que está pasando, está dormido. Puede ser consecuencia de la apnea obstructiva del sueño, sobre todo en niños, que la apnea obstructiva no es tan evidente. Y estos factores, cualquiera de los factores anteriores, lo que hace es activar el sistema nervioso central mientras la persona está durmiendo y esta es la causa del sonambulismo. Activación del sistema nervioso central en el momento del sueño más profundo. Terror del sueño. Este es un fenómeno, una parasomnia muy interesante porque la persona despierta en la fase del sueño profundo con un grito o llanto y con conductas que demuestran miedo evidente. La persona se despierta aterrorizada, no puede hablar, no sabe lo que le pasó, no puede decirnos nada. Simplemente tiene una activación del sistema nervioso autonómico, tiene enrojecimiento de la piel, sudoraciones, dilatación de la pupila, contracciones musculares, palpitaciones, aumento de la frecuencia respiratoria, alucinaciones, señalan hacia un punto de habitación y dice, ahí está, ¿pero está qué? Ahí está, ¿pero qué está? Ahí, viene para acá. Entonces usted dice, ¿pero qué es esto? Muy aterrorizada la persona, despierta muy aterrorizada. Puede estar causados por epilepsia, no es lo más frecuente, y por lo general estos pacientes cuando pasa este momento están un poquito confusos y cuando se recuperan pues no recuerdan nada. Acuérdense de esto, ¿eh? No recuerdan el terror que se les produjo. No están conscientes en el momento que despiertan con el terror. Y tienen manifestaciones vegetativas. Recuerden esto porque nos va a hacer falta recordarlo después. El terror del sueño aparece en la fase 4, o sea, en el estadio 4 de la fase no REM, que es el estadio del sueño más profundo dentro de la fase de que no tiene movimientos oculares rápidos. Bien, vamos al segundo grupo, perturbaciones en la transición para despertar. El despertar no es estoy dormido, me desperté, tiene unos minutos ahí de transición. Y el primero es el desorden de los movimientos rítmicos. Muy frecuente, esto es un desorden de movimientos rítmicos, son movimientos repetidos, rítmicos, por lo general de músculos largos de cabeza y de cuello. El paciente puede golpearse la cabeza con la cama, se ve mucho en niños, aparece durante el sueño, pero el niño, pero puede aparecer, bueno, personas con trastornos mentales lo pueden tener fuera del sueño, pero en personas normales puede aparecer durante el sueño. Dormido, la persona, generalmente un niño, se despierta más o menos, no está despierta del todo, pero más o menos despierta y comienza a golpear unos movimientos rítmicos, golpea la cabeza contra la cuna, golpea la cabeza contra la cama, puede pasar. Movimientos de inicio de sueño, todos hemos tenido. Eso es una alteración frecuente, pero además que es normal generalmente si no es molesta. ¿En qué consiste esto? Consiste en movimientos como sacudidas bruscas únicas que pueden repetirse, que afectan uno o dos miembros inferiores, aunque a veces también los superiores de la cabeza. Estamos acostados, medio dormidos, y de pronto una pierna, no es un calambre, es que la pierna da una sacudida, se mueve, o las dos piernas dan sacudidas, y decimos, ¿y esto qué fue? ¿Qué pasó? No, es normal al inicio del sueño. Pero esto aparece al inicio en el estadio 1 de la fase de sueño, no sin movimientos oculares rápidos. Estadio 1, fase no REM del sueño, que es el inicio del sueño. Si se acompaña de una sensación como un relámpago, porque la persona siente, además del movimiento, como un relámpago, una iluminación brusca, así, un flash, o se acompaña de alucinaciones porque ve cosas, ve personas delante, o son muy frecuentes, entonces se considera perturbación. Si son aislados y en algunas ocasiones aparece, bueno, son movimientos que pueden ser normales en el estadio 1 de la fase no REM del sueño.
A mí me ha pasado, y yo creo que le ha pasado a la mayor parte de las personas, sacudidas de miembros inferiores cuando estamos medio dormidos es normal. Hablar dormido. Hay personas que hablan dormido, esto es una activación del sistema nervioso central, porque generalmente tienen preocupaciones, o han trabajado mucho, o han hecho mucho esfuerzo mental durante el día. Calambres nocturnos de las piernas, relativamente frecuentes en población sana. Calambres intensos de las piernas que aparecen cuando la persona está durmiendo y la despiertan. Estos calambres duran unos minutos a media hora y se alivian con qué? Con masaje. La persona se despierta y dice, ay, hay un masaje que tengo un calambre en la pierna. Se piensa que se debe a trastornos metabólicos, pero sobre todo del calcio. Pero no está demostrado. No está demostrado. Son más frecuentes en ancianos y no se observan en niños. Así que alguna relación tienen con algún trastorno metabólico, ¿no? O con circulatorio. Y además aparecen después de ejercicios intensos, se asocian también con el embarazo, con la diabetes mellitus y con trastornos metabólicos o trastornos de los electrolitos, también con enfermedades neuromusculares, con artritis y con enfermedad de Parkinson. O sea, hay una lista de cosas que las pueden producir y estos calambres nocturnos pues son relativamente frecuentes, se ven mucho en la población, incluso en población normal. Las pesadillas, porque ahora vamos a ver las parasonias asociadas al inicio del sueño REM y la primera de ellas es la pesadilla. La pesadilla son sueños que meten miedo, atemorizadores, ocurren durante la fase REM del sueño más profundo, fase de movimientos oculares rápidos. Son sueños largos, complicados, uno va viviendo un sueño y entonces se va empeorando, al final aparece algo de que da terror, miedo, y esa es la pesadilla. Se diferencia del terror del sueño, en primer lugar, en que el terror del sueño aparece en la fase no REM en el estadio 4 y las pesadillas en la fase REM, que es la fase de movimientos rápidos oculares. Además, la pesadilla es larga y complicada. No es así como el terror nocturno, que es la persona se despierta bruscamente con ese problema, ¿no? La pesadilla, uno muchas veces recuerda, sobre todo acabado de despertar, cómo fue que soñé con esto y esto, y entonces fue empeorando hasta que me entró miedo por esto y por esto. Y lo describen. El paciente en el terror nocturno se despierta sin recordar nada de eso. Pues simplemente se despertó con terror. La pesadilla se recuerda total o en parte, el terror nocturno se acompaña de amnesia completa. Las pesadillas tienen un componente esencial de temor y ansiedad. Si no lo tienen, son pesadillas, son sueños. Cuando no hay temor y ansiedad en ese sueño, no es una pesadilla, es un sueño. La pesadilla se asocia también con algunos tipos de personalidad y se dice que entre el 20 al 40% de los pacientes con pesadillas crónicas desarrollan trastornos de personalidad como personalidad esquizoide o personalidad borderline. Se asocia también con personas que han tenido una niñez difícil y complicada y con el uso de algunos medicamentos como L-Dopa, beta bloqueadores y algunos supresores del sueño REM como sopiclona y solpidem. Se ha visto que estos pueden influenciar. Parálisis del sueño. Dicen que la parálisis del sueño se ha presentado a casi todo el mundo alguna vez en su vida, a la mitad de la población normal, y que no es un problema tan serio. Ahora, cuando se repite, es el problema. ¿Qué es la parálisis del sueño? El paciente despierta y no puede moverse. Despierta y siente como si estuviera paralizado completamente. Aparece cuando la persona se despierta. O sea, la persona despierta durante la noche o por la mañana y no puede moverse, no puede hacer nada, está ahí. Y entonces, ¿qué pasa? No puede mover los músculos de la cabeza, no puede mover los músculos del tronco, no puede mover los músculos de extremidades, pero los músculos respiratorios sí, pero ellos no pueden controlarlos a voluntad, solamente el automatismo respiratorio. Entonces muchas veces piensan que no pueden respirar. Los ojos los pueden mover, no se paralizan. Son los dos grupos musculares que sí no tienen problemas, músculos respiratorios y músculos de los ojos. Pero la persona no se da cuenta de eso. Piensa que se ha paralizado completamente. Piensa que no puede respirar porque trata de coger aire y no puede porque los músculos respiratorios están funcionando automáticamente. Y entonces dice, me voy a morir. La experiencia debe ser aterradora. Digo debe ser porque nunca la he tenido. Sobre todo si los pacientes sienten esta percepción de que no respiran. Esto debe ser terrible sentir esto, ¿eh? Imagínense. Se despiertan y sienten todo el cuerpo paralizado, no pueden hablar, no pueden pedir auxilio. A la persona que está al lado de ustedes no pueden llamarla. El miedo les hace sentir que no respiran. Escalofriante. Pueden sentirlo todo, todo lo que pasa alrededor. Y esto da más miedo, sobre todo porque no pueden hablar. La duración de la parálisis del sueño generalmente es de un minuto o un poquito más. Y si hay una estimulación externa, alguien los llama o pasa cualquier otra cosa por fuera, rápidamente se recupera. Pero si no, en un minuto o poco más de un minuto, pasó la parálisis del sueño. Algunos casos son provocados por la existencia de factores predisponentes como hábitos irregulares de sueño, falta de sueño, estrés, dormir boca arriba. Otros son formas familiares que pueden asociarse a la narcolepsia y tienen tendencia a ser crónicas. Dicen que casi la mitad de la población lo ha tenido alguna vez en su vida. Generalmente no tienen complicaciones, pero los casos crónicos pueden desarrollar ansiedad o depresión. No digo yo
Cuando le pase este terror, esta parálisis al despertar 2 o 3 veces, ya cualquiera se pone ansioso. Eso no es anormal. Debe hacerse el diagnóstico diferencial con la histeria porque se confunde, con estado psicótico y, muy importante, con la parálisis hipopotasémica. Las personas con el potasio bajo tienen parálisis muscular también y pueden confundirse, pero las parálisis hipopotasémicas no está relacionada con el sueño. Aparece en cualquier momento, la persona esté durmiendo, esté despertándose o cualquier cosa. No tiene una relación con el sueño. Bueno, dejemos para el próximo programa lo que nos falta por describir, porque ya llevamos despiertos mucho rato y es la hora de descansar un poquito. ¿No les parece? ¿Están cansados? Hay que descansar un poco.